Welcome to CoexSpace Mental Health Summit. I am Vivian Tussier, your host. At CoexSpace, we believe the mental health crisis is not only personal, but deeply collective, a sign that our societies have drifted away from balance, presence, and empathy. These questions invite reflection on how we can restore inner and social equilibrium through awareness, connection, and compassionate action. Manuel Ortega, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación que estamos teniendo en CoexSpace sobre la emergencia invisible en la salud mental y no hay mejor persona que hablar de ansiedad y depresión que contigo. Entonces, muy bienvenido. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Vivian, por la invitación y felicitaciones por el trabajo que están haciendo, que en nuestra área de salud mental es fundamental. De las cosas que hoy en día sabemos es que la prevención es uno de los elementos a los cuales más le tenemos que dedicar y que lamentablemente todavía nos falta mucho en ese camino. Y una de las cosas que yo estoy convencido es que una comunidad bien enterada, con conocimientos claros, sólidos, positivos y útiles, va a estar en mejor capacidad para manejar situaciones difíciles como las que seguro vamos a conversar hoy. Así es, y la intención de CoexSpace justamente es informar, es dar estrategias para combatir la crisis de salud mental que estamos viviendo a nivel social y entender desde el punto de vista de especialistas como tú qué es lo que está pasando y cómo podemos hacer esta prevención y tratamiento para generar esta sociedad con la tendencia a mejorar los temas mentales, emocionales, pero primero me encantaría hablar un poco de tu experiencia para los que no te conocen. Eres especialista en ansiedad y depresión. Llevas años trabajando en apoyar individuos a través de su descontrol emocional, mental. Tu trabajo es ayudar a las personas a entender cuáles son las causas de este sufrimiento para que puedan crear esta conciencia y puedan regresar al balance en su salud mental, en su vida, en sus relaciones. Tu tratamiento incluye evidencia basada a nivel científico, terapéutico, con un gran entendimiento en las emociones humanas y cómo somos capaces de resiliencia. Entonces, bueno, con esa experiencia quisiéramos escucharte, ¿qué es lo que tú has visto en temas de depresión, de ansiedad? ¿Cuáles son las causas de la vida contemporánea que estamos viviendo? Y algunos ejemplos quizá de lo que has visto a nivel clínico, a nivel personal. Sí, como decía, yo soy psiquiatra y trabajé más de 40 años en la universidad en Venezuela y en mi trabajo privado. Y las áreas fundamentales de trabajo fueron ansiedad y trastornos afectivos, depresión, trastorno bipolar, fueron las áreas. Y fíjate, cuando uno hace una visión general de cómo está la salud mental en el mundo, encontramos datos que son realmente alarmantes. Fíjate, está bastante bien aceptado que uno de cada cuatro o de cada tres personas de la comunidad en general adulta tiene suficientes elementos para tener una clasificación, un diagnóstico psiquiátrico. Eso es tremendo. O sea, del 25 al 33% de la población general. Mm. Obviamente, ahí Vivian, hay una serie de cuadros sencillos sin grandes repercusiones, como pueden ser ciertas fobias específicas, la fobia a los aviones o a los ascensores, etc. Pero también entran patologías importantes. Y entonces, si entramos un poquito más, encontramos que hay tres grandes categorías de trastornos psiquiátricos en la comunidad, que son depresión, ansiedad y abuso de sustancias. Dependiendo de los estudios, unos van a la cabeza, otros no, pero esos tres
van a ser los tres grandes elementos que hay que abordar. Como te decía, yo he trabajado fundamentalmente ansiedad, depresión, no tengo mayor experiencia en drogas. Entonces, fíjate, ¿qué sabemos de frecuencia de depresión? Se estima que en una población general, ¿verdad? En 12 meses, si uno hace un estudio de 12 meses, el 6% de la población va a haber experimentado un episodio depresivo. Y a lo largo de la vida, si nosotros vemos las personas que hoy están deprimidas o han estado deprimidas en algún momento de su vida, eso es una de cada cuatro mujeres y uno de cada seis o siete hombres. Mucho. Wow, Pero hay datos que todavía son más reveladores de lo que tenemos en las manos. Fíjate, en el 2017 se hizo un trabajo multicéntrico internacional, 20 países se estudiaron y la idea era estudiar cuál era la frecuencia de depresión y cuál era el porcentaje de pacientes diagnosticados que tenían un tratamiento adecuado. ¿Eh? La data hablaba de que dependiendo de los países había diferencias importantes. Los más afectados con depresión, países occidentales. Estados Unidos en primer lugar, muchos países europeos. Los países asiáticos menos. Pero lo más importante, a mi entender, es que se estimaba que solo el 16% de los pacientes con depresión tenían un tratamiento adecuado. Año 2017, hace 8 años. Porque ujú, esa data ya sabíamos que eso pasaba desde los años 70. Se planteaba que la mayor proporción de personas con depresión no recibían tratamiento adecuado. Años 70, pero 30, 50 años después nos encontramos que es bastante parecido. Y por eso ujú, te decía que es tan importante el conocimiento de la población, porque yo estoy convencido que toda persona, así como toda persona sabe que si tiene fiebre y tiene tos y le cuesta respirar, tiene que ir a un médico porque a lo mejor tiene un proceso infeccioso respiratorio. O que si tiene un dolor en el pecho y eso se le corre un poco al brazo o a la mandíbula, debe ir a una emergencia porque pudiera tener un infarto. Lo mismo tenemos que hacer con la salud mental. La gente tiene que saber lo básico para poder decir, oye, yo puedo estar deprimido o mi esposo, mi hijo, mi papá, mi amigo, mi empleado tiene cosas que me hacen sospechar que tengo una depresión y que hay que ayudarlo a que busque ayuda adecuada. Yo estoy convencido que eso es fundamental. Yo he trabajado bastante con la comunidad en este tema y yo les planteo cada vez que he hablado que todas las personas, todos, debemos poder saber cómo sospechar de una manera clara si alguien está deprimido o no. Que tenemos que tener las herramientas para poder hacer una sospecha. No vamos a hacer un diagnóstico porque a alguien que no esté metido en este campo no le toca, pero sí poder decir, uy, aquí hay una alarma, aquí hay una luz amarilla de que algo está pasando. Para la gente que nos escucha, te voy a decir cuáles son las tres preguntas que hay que aprenderse de memoria. La ujú. primera pregunta, Vivian, en las últimas 2 semanas, 3 semanas o desde que te veo así un poco decaído, puede uno introducirlo de la manera que quiera. En este tiempo, ¿te has sentido triste? La pregunta. Y esa, si te contestan que sí, esa tristeza es algo que te acompaña la mayor parte del día
y muchos días en la semana, porque no es un momento de tristeza porque me Ujú, recordé algo. Es como una especie de velo melancólico que va apareciendo en uno. Segunda pregunta, ¿cómo está tu ánimo para tus actividades cotidianas? Respuesta posible, bien, me siento bien, o me cuesta. Yo ahorita no ujú. tengo la energía, la motivación, las ganas que he tenido siempre. Tercera pregunta, ¿cómo está tu capacidad para disfrutar? Ujú. Generalmente las personas le preguntan, esa pregunta no se entiende a veces. ¿De qué me habla? Le digo, de las cosas que te gustan normalmente. Hablar con la gente, hacer deporte, leer un libro, oír música, lo que sea que te guste. ¿Cómo está tu capacidad? Si alguna de esas tres preguntas la persona demuestra que la está pasando mal, uno puede sospechar que hay una depresión y lo adecuado es decir, oye, ¿por qué no buscamos ayuda con alguien que sepa de esto? O vamos a tu médico general, pues para que te vea a ver qué es lo que está pasando. Y eso, Vivian, te insisto, yo creo que todas las personas tenemos que saber de eso. Y perder un poco uno de los temas cuando uno habla de prevención, perder un poco el prejuicio y el estigma con la salud mental, porque hay que poder verla como algo de la vida y que es tan natural como tener asma o tener cualquier trastorno médico y que hay que reconocerlo y atenderlo. Excelente, sí, Manuel. Justamente hemos tenido varias pláticas en estas conversaciones, en este summit de salud mental. Y me llama la atención que los médicos psiquiatras hablamos de lo mismo, hablamos de poder hablar de estas disfunciones quizá mentales, así como una disfunción médica común, pero hay un gran estigma, ¿no? Hay una parte de, digamos, de vergüenza, de sentirse a lo mejor inaceptable, a lo mejor sentir que uno no lo está haciendo bien, y esta parte de normalizar este tipo de padecimientos que se están viendo, como decías tú, cada vez más en todos los círculos sociales, incluyendo niños, adolescentes, personas mayores, adultos. Y me parece excelente lo que mencionas respecto a estas preguntas que me comentas que no tendría que responder, pero quisiera compartir que hace un tiempo entré en premenopausia, un tema químico, y justamente esas tres preguntas hubiera contestado que no tenía energía, que tenía una tristeza constante a pesar de los eventos que hubieran y que me costaba mucho trabajo hacer las cosas, ¿no? Y me pareció, yo como terapeuta, fácil encontrar ayuda psiquiátrica, ayuda médica, una terapia, o inclusive incluyendo un grupo de apoyo y que creo que estas herramientas se han de alguna manera satanizado socialmente, como despreciado, y por eso a mí me encanta el trabajo que haces en redes sociales de hablar de lo que pasa, de estas estadísticas. Y hablando de eso, quisiera preguntarte, ¿cuál sería la diferencia principal entre depresión y ansiedad? Muy buena pregunta. Fíjate, tengo que empezar por decirte que es un tema controvertido. Hay muchas personas en el mundo de salud mental que piensan que ansiedad y depresión es lo mismo, que lo que son dos extremos de un mismo cuadro, de un mismo fenómeno, que en un extremo está gente que está muy deprimida y con menos ansiedad, y en el otro extremo la gente que tiene ansiedad y poca depresión. Otra gente, pensamos, yo estoy en ese grupo, que son dos cuadros distintos, que con mucha frecuencia aparecen juntos, lo que llamamos comorbilidad, la aparición de dos cuadros distintos en un momento determinado. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? La depresión, el eje fundamental es la tristeza, es el elemento fundamental. En los trastornos de ansiedad, como su nombre lo dice,
es la angustia. Entonces, Mm, tendríamos que definir qué es angustia para ver la diferencia, porque la tristeza, todos lo conocemos, esa emoción dolorosa generalmente producida por una pérdida real o fantaseada que tenemos, ¿verdad? La ansiedad es otra cosa, la ansiedad es una expectativa temerosa de que algo malo va a suceder. Entonces, la depresión está centrada generalmente en el pasado, en los errores que cometí, en las fallas que tuve, y va muy unido a un sentimiento de culpa, de desvalorización, de sentirme inferiorizado y culposo. Mientras que la ansiedad está relacionada con algo malo que me va a suceder en el futuro. Y esa es una diferencia fundamental entre los dos cuadros. Lo que sucede, Vivian, es que en la historia natural de estos cuadros aparece primero es la ansiedad. Generalmente es precoz la ansiedad en comparación con la depresión. Y lo que pasa es que muchas personas con un cuadro de ansiedad en algún momento se deprime. ¿Cómo lo sabe uno? ¿Cómo lo ve en la práctica? Déjame hacerte un inciso antes para que lo podamos entender bien. La ansiedad puede tener varias formas de manifestarse. Se puede manifestar como un cuadro agudo, una explosión, un elemento de aparición súbita donde la gente se siente de una manera invadida por un cuadro de ansiedad. Y eso es lo que llamamos trastorno de pánico, un ataque de pánico. Es algo como un rayo repentino que cambia la sensación y cambia la vida de las personas. Y hay gente que tiene ansiedad crónica, que no tiene ataques de pánico, sino lo que tiene es una tendencia fluctuante. Yo le digo a la gente que es como el mar, que hay olas, a veces las olas son chiquitas, pero hay momentos en que las olas se hacen más grandes. Y esas olas, el síntoma fundamental es la preocupación. La gente ansiosa crónica, lo que son grandes preocupados por cualquier cosa. Todo lo pueden angustiar. La salud, la evolución de los hijos, el trabajo, la capa de ozono, el país, cualquier cosa puede ser un objeto, pues, o un tema por el cual preocuparse. Entonces, como te decía, una persona con ansiedad crónica que le dice a uno, bueno, yo siempre he sido un preocupado, yo verdad que me quedo pegado en las ideas, una manera de expresarlo muy frecuente hoy en día, que antes yo no lo veía, es que estoy sobrepensando mucho. Esa es una manera de plantear las cosas. Estoy sobrepensando, me quedo pegado en las preocupaciones, no puedo salir. Pero esto que tengo ahora es distinto, Manuel. Lo que tengo ahora es un desánimo, una tristeza que no era lo que yo sentía, que es lo que nosotros sabemos, que era una persona que tenía un cuadro de ansiedad crónica y ahora tiene una depresión, comorbilidad, dos cosas que le aparecieron. El otro tema es que la gente que tiene un cuadro depresivo generalmente tiene mucha angustia. Es raro ver a alguien con depresión que no esté con esa sensación de que algo malo le va a pasar y con múltiples síntomas somáticos, que es una de las características de estos cuadros, que es que dan muchos síntomas somáticos, taquicardia, se queda en la boca, dolores, cansancio, cualquier cosa puede aparecer por ahí. Entonces, esa es la relación, a mi entender, de esos dos cuadros. Yo creo que son distintos. Creo que esto nos aclara mucho, Manuel, las diferencias entre ansiedad y depresión. Y en tu experiencia, ¿cuáles son las principales razones que llevan tanto al trastorno de ansiedad como el estado de depresión o la enfermedad crónica orgánica de la depresión?
Lo podemos plantear en la visión general de ansiedad y depresión y que lo que vamos a hablar ahorita se puede extrapolar a otras situaciones psiquiátricas. Cualquier manifestación psiquiátrica tiene varios elementos que hay que tomar en cuenta. El primero es herencia genética y cada día se sabe más de genética. Eso se representa por un concepto que se llama heredabilidad, que es el cálculo que se hace de cuál es la importancia que puede tener la herencia en un determinado cuadro. Y tanto en ansiedad como en depresión hay un margen importante de heredabilidad que está pues por el orden del 20% por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un elemento que uno trae al mundo. Y es lógico pensarlo, así como uno trae la potencialidad genética de una determinada talla, de un color de la piel, de un color de la... Es bueno, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, también uno viene al mundo determinado genéticamente una serie de características. Te voy a poner tres ejemplos que sabemos importantísimo de lo que llamamos temperamento, o sea, de esa parte de la personalidad que hoy en día está claro de que por lo menos hay tres rasgos de temperamentales que tienen un componente genético, que son la aversión al riesgo, que tiene mucho que ver con ansiedad, que son aquellos niños que desde chiquitos uno los ve temerosos, que quieren estar pegados de la falda de la mamá, que le cuesta explorar, etcétera. Y eso es un rasgo que tiene un componente genético. Eh, el otro, el otro rasgo es la búsqueda de novedad, es el deseo de conocer y de explorar. Lo contrario a eso, son niños, tú sabes, activos, que van, que buscan, que tienen curiosidad. Y el tercer rasgo es dependencia de la recompensa, la necesidad de que en el mundo emocional, de recibir el cuidado, el cariño, el reconocimiento y el apoyo de las figuras importantes. Y con eso uno viene al mundo, un poco más, un poco menos de cada cosa. Entonces, eso que traemos se va a confrontar con las experiencias vitales. Y desde Sigmund Freud, hace más de 100 años, sabemos que los primeros años, el vínculo entre el niño y su madre, y después ampliado al padre y al resto de la familia, sobre todo los hermanos, va a condicionar mucho de lo que va a ser nuestra estructura psicológica y mental. Cada vez se sabe más de la importancia del apego, de ese vínculo tan establecido. Y en ansiedad, uno de los elementos que se ha estudiado más, basado en el mundo psicoanalítico, es la capacidad que tiene la función materna, lo pongo de esa manera porque puede ser la madre en situación natural, pero puede ser cualquier otro personaje, de poder tolerar la ansiedad del bebé. Vamos a imaginarnos un bebé con hambre, llorando, colorado, gritando, y entonces que la madre es capaz de recibir esa carga emocional difícil, porque, bueno, hay que ver lo que es ver un bebé y sobre todo si uno quiere, desesperado y llorando, la capacidad de recibir eso, de transformarlo internamente para darle una respuesta al niño que lo tranquilice. Poder, y entonces las mamás, por un aprendizaje pues de la especie, son capaces de agarrar al niño, pegárselo, hablarle suavecito, cantarle, etcétera, y el nene se va tranquilizando. Esa función que lleva el nombre de función reverie es fundamental en ansiedad porque el bebé no tiene la capacidad de tranquilizarse, se la da la madre, pero lo que uno va haciendo mentalmente a lo largo que crece
es introducir, ¿verdad? Introyectar es el nombre técnico, esa función dentro de uno. Entonces uno va desarrollando una mamá tranquilizadora que cuando haya un problema le dice, no te preocupes tanto, Manuel, va a haber una solución, quédate tranquilo, vamos a esperar. En ansiedad, esa función tranquilizadora o no estuvo o se pierde en el momento de una experiencia ansiosa importante. Entonces, ese es el segundo factor fundamental en la aparición de un cuadro depresivo o ansioso, las experiencias tempranas. Pero hay otros factores. Consumo de alcohol y droga, un punto importante. Enfermedades médicas, sobre todo las enfermedades que alteran el sistema nervioso central, epilepsia, Parkinson, traumatismo craneoencefálico, cualquier cosa que toca el cerebro tiene la potencialidad de producir cuadros de tipo psiquiátrico. Y después las experiencias actuales, las circunstancias que a uno le tocan, o psicológicas y ambientales o físicas. Tú ponías el ejemplo de la perimenopausia, cambios biológicos hormonales que hacen pues que se disregule todo ese sistema neurobiológico que tiene que ver con los cuadros psicológicos y con el bienestar, con la felicidad. Me parece fundamental lo que nos estás explicando, estos tres puntos fundamentales desde este marco teórico, ¿no? Lo que traemos, la genética, la parte del vínculo con nuestros primeros cuidadores y lo que vivimos a nivel de vida, ¿no? La parte de experiencia, que bueno, hoy tenemos algunos otros factores como la tecnología, la desconexión, el estilo de vida en el que vivimos. Y ahí es donde yo te quisiera preguntar, creo que es maravilloso lo que nos comentas de entenderlo, pero la otra parte es, en tu experiencia, ¿qué has encontrado que son las mejores maneras de prevención, tanto como para la ansiedad como para la depresión? Y si hay alguna edad principalmente en la que se puede trabajar para no desarrollar este tipo de trastornos. Tenemos que, me gustaría hablar de prevención y después de tratamiento, de qué hacer en particular con alguien que está pasando por un evento de depresión o ansiedad. Lo primero que tenemos que plantear es que hoy en día la visión de ayuda para cualquier persona que está pasando por un mal momento es una visión multimodal. ¿Qué significa eso? Que si nosotros entendemos que cualquier tema emocional es el resultado de muchos factores de riesgo, que es el nombre que le damos, que esos factores de riesgo, que ya hemos comentado algo de eso, van a producir un desequilibrio neurobiológico y que eso va a producir enfermedad. Si nosotros tenemos esa visión clara, que es una visión bastante aceptada, entenderemos que la aproximación para ayudar a cualquier persona tiene que ver con tratar de mejorar los factores de riesgo que para cada persona son distintos. Cada persona tiene sus propios componentes. Por otro lado, actuar a nivel neurobiológico para producir los cambios que deseamos. Entonces, si tenemos claro ese esquema, puedo abordar la pregunta, ¿qué podemos hacer de prevención? ¿Se puede hacer algo? Mucho, mucho. Y fíjate, los elementos básicos son, uno, conciencia del problema a nivel general. La comunidad tiene que conocer, tiene que tener claro qué es lo que significa la salud mental, cómo se altera y cuáles son sus factores. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es disminuir el estigma, porque si bien hemos mejorado mucho, mucho,
todavía existen elementos de estigmatización que dificultan la vida de las personas que tienen algún tipo de problema emocional y requieren ayuda. ¿Por qué esa estigmatización? ¿Por qué lo mental es satanizado, es visto como algo tenebroso, como algo pues a lo cual hay que tratar de separar? Y fíjate cuál es el origen, qué es lo que se ha planteado. Si nosotros vamos a nuestros antepasados neandertales, por ejemplo, u Homo sapiens, eh, todos se iban a tener alguna enfermedad, un dolor de muela, una intoxicación, las heridas por un animal, etcétera. Pero eso era entendible. Y lo natural era la búsqueda de ayuda y la sociedad tenía en todos los niveles algún personaje que cumplían esa función. El curandero, el PH entre nosotros, etc. Y ese era un fenómeno natural. Pero cuando la gente se enfermaba de la cabeza, en otras palabras, perdía la razón, perdía el juicio y empezaba a hacer cosas absurdas que no todo el mundo tenía, ¿verdad? Ni estaba expuesto, eso era visto con temor. Y ese temor en algunas sociedades era satanizado y en otras era visto como alguien con poderes especiales. Pero el tema es que no surgía fácilmente la persona que pudiera ayudar. Y por lo tanto, el planteamiento era la segregación. Y esa diferencia se mantiene en la actualidad. Y es lo que nosotros vemos a lo largo de la historia, que la medicina siempre ha tenido la aceptación de cualquier enfermedad, menos la psiquiátrica, porque las psiquiátricas pertenecen a otro mundo. La filosofía, antes de que apareciera la psicología, y después la psiquiatría, con los psiquiatras metidos en manicomios con sus pacientes. Y la gente sana, entre comillas, en los hospitales generales y en la comunidad. Y ese es el origen de la segregación y de los prejuicios. Y lo que uno sabe es que los mecanismos psicológicos todos los tenemos, todos nos podemos enfermar de la cabeza, no hay nadie que pueda decir yo de esta agua no beberé y a mí no me va a pasar, y que son características clínicas, fenómenos, digamos, humanos, tan entendibles y tan naturales como puede ser tener una fractura o una hipertensión arterial. Entonces, ese concepto de que lo mental se manifiesta diferente, pero es tan entendible, tan lógico y tan humano como lo físico, hay que reforzarlo y reforzarlo. Que estar mal de la cabeza, debo decir una palabra que no uso nunca, pero que cuando uno habla a la comunidad es importante, que la locura, ¿verdad? Es algo que de alguna manera forma parte de la existencia humana y que tenemos que buscar la manera de ayudar. Entonces, tenemos comprensión, disminución del estigma. Tercero, aceptación y compasión. Compasión entendido no en el criterio judeocristiano de, tú sabes, pobrecito él. No, compasión como se conoce en psicología, que es tener la capacidad de estar en contacto con el sufrimiento de otro y tener la disposición a ayudar. Eso es lo que es compasión. Y eso hay que tratar de incentivarlo en el mundo, que si te ponemos a ver, no estamos en un momento muy compasivo humano, ¿verdad? Estamos en un momento de diferencia, de enfrentamiento, de satanización del otro, etc. Y después que tenemos eso, viene el elemento de prevenir los factores de riesgo, como te decía hace un momentico. ¿Y cuáles son los más importantes? Sin duda, la relación madre-hijo. Yo creo que ese es el elemento fundamental. Si me dieran a mí, tengo tal dinero para mejorar, ¿qué hago?
vamos a trabajar madre-hijo. O sea, respeto, cuido, protección, ¿verdad? Etcétera. Porque las estadísticas de maltrato infantil son alarmantes, alarmantes. Y además hoy en día sabemos que la potencialidad de producir daño emocional es altísima. En una de las estadísticas que revisé para uno de los cursos, se estimaba que las personas deprimidas, hasta más de un 40% tenían antecedentes de alguna forma de maltrato, verbal, físico, negligencia, abandono o abuso sexual. Entonces, esos elementos son fundamentales desde el punto de vista de prevención en salud mental. Interesante, Manuel, como compartías hace un ratito respecto a la relación madre-hijo como uno de los pilares de desarrollar estos tipo de trastornos mentales y cómo vivimos hoy en día en sociedades que a lo mejor están cambiando las relaciones familiares, las relaciones sociales. Y por otro lado, tenemos un mundo tecnológico donde tenemos mucha información al alcance y me imagino que por eso tienes estos cursos, tienes estos recursos digitales en los que expones este tipo de información y de tratamientos. Yo quisiera preguntarte, en un mundo ideal, que obviamente no existe, pero la tendencia que queremos generar es una apertura a una esperanza hacia el futuro, es cómo podríamos nosotros implementar este tipo de información a nivel social, a nivel de los hogares, quizá a nivel de las escuelas, a nivel institucional. Pregunta difícil, ¿ah? Y no voy a tener una respuesta muy clara, Vivian, porque esto implica el trabajo a diversos niveles. Primero, a nivel gubernamental, de entendimiento del problema y decisiones acertadas, ¿verdad? En dónde poner el dinero, cuáles son las políticas que hay, etcétera. Y en eso que no es mi especialidad, pero he leído, pues, de eso hay muy buenas ideas y muy buenos planes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo un plan de salud mental, ahorita no me voy a recordar si era para el año 21 o 23, que después tuvieron que alargarlo 10 años. Y lo tuvieron que alargar 10 años porque los objetivos planteados, las metas estaban muy por debajo de lo que se deseaba, pero había todo un planteamiento de qué hacer. Entonces, hay que trabajar a nivel gubernamental, de la gente que toma las grandes decisiones. Y después, yo creo que a todos y a cada uno de nosotros nos toca una parte en el área donde esté. En mi situación personal es en el grupo de personas con las cuales yo tengo algún tipo de impacto y de influencia. Y en ese sentido, tomando lo que decías, creo que la tecnología es un gran aliado. Yo por lo menos a raíz de la pandemia, yo no tenía ninguna experiencia en redes sociales, en tecnología pues de comunicación, y a raíz de la pandemia tuve que cambiar mi forma de trabajo. Hoy en día mi trabajo es por esta vía que estamos usando hoy. Y implementé un proyecto de salud mental que llamé Aprendamos de la Mente para la comunidad. Y ha sido una experiencia linda para mí, de aprendizaje, de contacto con personas, de sentir pues que uno puede ayudar a gente que uno no conoce con un mensaje sensato, adecuado, pues moderado y optimista y puesto, digamos, y basado científicamente, pues, en las cosas reales que sabemos. Entonces, si me pusiera a pensar, y lo voy a hacer, tres elementos humanos que deberíamos poder estimular para tener un mundo mejor. Yo te diría, uno que te lo nombré, ¿verdad? Que es la compasión. La empatía, la compasión va más allá de la empatía, porque la empatía es el contacto afectivo. La compasión es la ayuda.
porque tú puedes ser muy empático, conocer mucho para utilizar a la gente, ¿ok? Para utilizar tu conocimiento. Bueno, mucho del mundo de ventas tiene que ver con eso. ¿Qué piensa? Me pongo en su lugar y entonces, pues, utilizo eso. Entonces, uno, compasión. Dos, aceptación. La capacidad de entender que uno no va a cambiar la vida, que la vida es como es y a uno le toca adaptarse a las realidades y tratar de cambiar las cosas en las cuales uno tiene poder y capacidad. Y ese es un elemento fundamental de trabajo personal, que cuando tú me decías, bueno, mundo ideal, ¿qué hacemos? Yo puedo soltar mi imaginación y dar ideas, pero al final es yo, Manuel Ortega, ¿qué cosas puedo cambiar? ¿Dónde puedo influir? Y ahí poner mi mayor empeño, pero aceptar que las cosas son como son. Y eso es fundamental. El tercer elemento que cambiaría es la inconformidad. Ese es un elemento básico. Primero porque todos lo tenemos por dentro. Ese es un demonio que tenemos todos por dentro. No estoy de acuerdo porque a mí yo lo quiero, porque no lo voy a tener. Quiero una casa más grande, quiero vivir en otro sitio, quiero otra familia, lo que sea. Esa inconformidad que implica no poder ver lo bueno que tiene mi vida, lo bueno que tiene el mundo, lo bueno que tiene las circunstancias, sino centrarme en lo que me falta y en lo malo, es una de las grandes factores que produce sufrimiento humano, sin duda. Y lo cuarto, te voy a dar cinco, ¿ok? La cuarta es un propósito de vida, un Ujú. proyecto. Eso está más que demostrado a raíz de los trabajos de alguien que todos conocemos, que es Víctor Frank. Víctor Frank nos enseñó con mucho dolor que si uno tiene un proyecto de vida, unas metas claras, tiene más fuerza para enfrentar la adversidad y para tener una mejor vida. Y la quinta, ayudar a otros. El poder decir, yo estoy mal, de verdad que la estoy pasando mal, pero es que ese que está ahí está peor que yo y lo voy a ayudar. Esa capacidad de poner de lado los dolores, la tragedia, la miseria que uno puede tener para decir, puedo ser útil aún a pesar de lo que estoy, es fundamental para la vida. Te diría, en este ejercicio de resumirte, te diría que son los cinco factores, a mi entender, hoy fundamentales. Me parece maravilloso, Manuel. Me aclara mucho a nivel, como dices tú, resumido y de alguna manera realista dentro del idealismo. Y yo lo he visto personalmente en mis casos en tema de adicción, el tema del servicio, el tema del propósito, con diferentes programas, especialmente el de los 12 pasos, en donde puedo relacionar mucho con lo que mencionas para cualquier trastorno mental, ansiedad, depresión, incluso adicciones, el tema de que se quite el estigma, que se hable como una enfermedad, que se hable de grupos de apoyo en la comunidad, que se hable de, de desarrollar este sentido de propósito y de servicio. Y creo que hacia allá vamos. Y hablando de las redes sociales, Manuel, por el otro lado, crea mucho esta inconformidad con la vida, ¿no? Porque vemos ahora la vida de otros. Vemos ahora la vida de muchos, quizá personas con las que nos podemos relacionar muy fácilmente, que viven otro tipo de contextos o que incluso están más bien exponiendo su vida al 100%. Pero por el otro lado, también vemos que están abriendo las puertas a esta información, como los cursos y las redes que tú haces, y para allá voy. Quisiera saber un poquito el trabajo que haces en línea, de cómo podemos utilizar ese recurso que es el Zoom, las redes sociales, tomar cursos, cómo podemos empaparnos más y los resultados que has tenido, además de ser psiquiatra, de la parte clínica, de llevar a cabo un tratamiento como médico, esta parte de transmitir toda esta información. Una de mis pasiones ha sido la docencia. Desde muchacho yo sentía que esa era una faceta que quería explorar. Y por eso me hice profesor universitario. Fue uno de mis
momentos pues y de mis actividades más placenteras. Y a raíz de la pandemia, por unas entrevistas que me hicieron y que tuve muchísimas opiniones de por qué no sigues, esto nos ayudó, monté un proyecto en Instagram que la manera de llegar es Manuel Ortega 1313. 13 es mi número de la suerte. No había 13 solo y por eso tuve que repetir. Y ahí pues tengo 5 años en ese emprendimiento con mensajes frecuentes, casi que diarios, live, di muchos, etc. Y este año comencé con un nuevo proyecto que es dar cursos y talleres ya pues de más duración y con la posibilidad de apoyo pues audiovisual, etcétera. Y he trabajado 3 temas. Trabajé depresión, ansiedad, autoestima y ahorita estoy preparando uno de insomnio que pienso poder emprenderlo pronto. Y ahí la manera de conocer el proyecto es por esta dirección web, que es www.aprendamosdelamente.org. Ahí está toda la información y los cursos los comienzo digamos, en vivo por vía Zoom y después quedan grabados en la página y quienes pues quiera tienen acceso a eso. Y ha sido una actividad de verdad bien grata, bien gratificante en este momento de mi vida que tengo poco acceso al trabajo docente cara a cara, porque estoy en un sitio pues donde eso no me es posible. Creo que es de gran valor tener estos recursos para el que esté interesado en temas de ansiedad, de depresión, buscar estos apoyos y más estos apoyos que están, como decías tú, bien respaldados por la ciencia, bien respaldados con información fidedigna, que ese es un tema ahora, encontrar realmente fuentes de información fidedignas y que realmente podamos confiar en lo que estamos escuchando, entendiendo, aprendiendo. Y creo que ha sido un pilar de muchos para este conocimiento. Yo he escuchado varias personas comentarme el gran apoyo que han tenido tus cursos en ellos. Y bueno, te queríamos agradecer desde CoExpace esta función, este trabajo que has hecho en línea. Y fue por eso que te quisimos invitar para que nos hablaras de estos temas tan importantes, porque ya para finalizar quería hacerte una pregunta. ¿Cómo estos elementos de la salud mental afectan la capacidad de coexistencia? Enormemente, por 2 razones. Por un lado, porque la gente que está pasando malos momentos emocionales le cuesta integrarse al grupo por diversas razones. Si es por depresión, porque no tengo la energía, la fuerza, el ánimo. Si es por ansiedad, por la preocupación de cómo me van a aceptar, cómo van a tomar lo que yo soy y mis ideas, etcétera. Si es por adicciones que trabajan en eso, porque la actividad está dirigida a otra área además. Entonces, un factor viene de uno hacia el grupo y el otro factor es del grupo hacia las personas, que era lo que hablaba. La estigmatización, la falta de comprensión, la dificultad en comprender que detrás de esas cosas que a uno le pueden parecer raras, lo que hay es sufrimiento humano. Todas las manifestaciones de dificultad emocional están montadas en el sufrimiento, no en otra cosa. Y si uno eso lo entiende, es más fácil que tenga una disposición de ayuda. Pero muchísimas veces, cuando alguien tiene un problema emocional, depresión, oye, la persona le cuesta ir al trabajo, se queda en la casa, metido en la cama, etcétera. La apreciación general del grupo está montada en 2 cosas. Uno, está manipulando. Dos, quiere llamar la atención. Esa es la manera de comprender muchísimas veces algo tan profundo como es el sufrimiento de alguien que en ese momento no puede ejercer su cotidianidad con felicidad
y alegría, ¿entiendes? Entonces, el poder cambiar eso, que la gente pueda entender que detrás de cualquier elemento de salud mental, lo que hay es dolor, sufrimiento, ayudaría muchísimo y produciría una coexistencia muchísimo más amorosa, muchísimo más feliz y más integrada. Manuel Ortega, muchísimas gracias por estar en este encuentro de salud mental. Seguimos en comunicación y vamos a dejar tus redes, tu información debajo de tu entrevista para quien te quiera buscar. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer y un honor, Vivian, ¿eh? Estar con ustedes.